En el ejercicio 21-30 me están planteando que tengo cuatro cargas puntuales en una geometría de un cuadrado y me piden hallar en el centro de este cuadrado que tiene el lado A el campo eléctrico y su dirección. Me dan el lado del cuadrado, son los datos que tengo, y las cuatro cargas son iguales, solo que las dos de arriba son positivas y las dos de abajo son negativas. Entonces, digamos que el modo para resolver el problema consiste en mirar cada carga por separado, hacer un diagrama de campo eléctrico hacia dónde sería. O sea, si ustedes recuerdan bien, esto es muy importante, las cargas eléctricas debido a la presencia, voy a poner un poquito más por eso, acá. Las cargas positivas generan campos saliendo de ellas, o sea que yo tendría que decir que esta carga genera este campo saliendo de ella y esta carga genera este campo saliendo de ella, ¿correcto? Entonces eso sería la dirección de los dos, este campo, tanto del campo, bueno, le puedo colocar números, esta va a ser mi carga número 1, esta va a ser mi carga número 2, esta va a ser mi carga número 3, esta de acá, y esta va a ser mi carga número 4, ¿cierto? Como para que me quede más fácil entender el problema. Permítanme borrar acá. Muy bien, entonces estos serían la dirección de los campos que producen esas dos, correcto, esas dos cargas positivas. Pero las cargas negativas producen campo hacia ellas. O sea que si yo fuera a dibujar, lo voy a colocar con otro color, con un color azul, las líneas o el campo eléctrico que produce sería la de Q3 sería así, ¿cierto? Y la de Q4 sería así. Estamos. Entonces ahí quedarían las cuatro, cada campo analizado y aquí quedarían. Esto pues lógicamente son todas iguales, esas cuatro flechas o esos cuatro vectores son iguales. Se los voy a mostrar de manera separada. Esto visto de manera separada sería algo como esto, ¿cierto? Acá estamos. Las cargas E1 y E2, ¿cierto? El campo que produce 2, el campo que produce 1, el campo que produce 3, el campo que produce 4. ¿Qué hay que entender aquí? Cargas positivas generan campos en dirección saliendo de ellas. Cargas negativas generan campos en dirección entrando hacia ellas. Es lo único que hay que saber. Ya lo otro es algo de geometría, es un poquito de geometría. ¿A qué me refiero yo? Debo calcular, es muy importante calcular esta distancia, la distancia de interacción, esta distancia, la estoy marcando, es muy importante calcularlo, ¿cierto? Yo la voy a llamar la distancia R. Entonces vamos a calcular esa distancia R, hago teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces en un triángulo, en ese triángulo el R cuadrado, esta hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a este lado al cuadrado. Recuerden que este lado es a medios, ¿cierto? A medios. Y este lado es también a medios. Entonces, por eso aplico Pitágoras. A medios al cuadrado, perdón, sigo a medios cuadrado es a cuadrado cuartos más a cuadrado cuartos, da la hipotenusa al cuadrado. O sea que R cuadrado es a cuadrado sobre 2. Listo. Muy bien. Con eso, ya conociendo esta distancia al cuadrado, entonces recuerden ustedes aplicar la ecuación de campo eléctrico, la fórmula de campo eléctrico para una carga puntual. Esta es la fórmula de campo eléctrico para una carga puntual, esa que tengo acá, ¿cierto? Para una carga puntual, o sea, para este tipo de ejercicio, donde reemplazo R cuadrado por A cuadrado sobre 2, aquí está, y entonces me queda 2K por Q sobre A cuadrado. Si ustedes observan bien, en esto tienen que ser muy, muy buenos observadores, esta E2 va a tener componente acá
¿cierto? Y va a tener componente en Y. Y a su vez E1 va a tener componente en X y va a tener componente en Y. Observe que la componente en X con esta componente en X se van a anular. En conclusión, y lo mismo va a pasar para E4 y E3. En conclusión, usted puede tranquilamente afirmar que esas cuatro componentes se anulan. Todas las componentes en el eje X se anulan y quedan cuatro componentes en el eje Y. Perfecto. La componente entonces va a quedar E1 en Y, ¿cierto? Esa va a sobrevivir más, que es esta de acá, más E2Y, esa también va a sobrevivir, ¿cierto? La componente Y. Pero también va a quedar la E3Y más la E3Y, también va a quedar acá, ¿cierto? Va a sobrevivir y va a quedar esta componente acá sobre el eje Y más E4, ¿cierto? Listo. Entonces, estas sí van a sobrevivir, pero las componentes en X de cada campo se va a anular. Perfecto. Entonces voy a calcular una de ellas y lo multiplico por 4. Correcto. Entonces, una sola de ellas, ¿cierto? La voy a calcular de esta manera. Aquí está, ¿cierto? Una sola, cualquiera de ellas va a ser este valor que tengo acá, ¿cierto? Que es la magnitud del campo, que sería esta magnitud, cualquiera de ellas va a tener esa magnitud, ¿cierto? Pero ahora le saco la componente sobre el eje Y. Pudo haber sido coseno de 45 o seno de 45. O sea, si yo tomo el ángulo acá, ¿cierto? Si tomo ese ángulo, alfa, llamemos este ángulo alfa, y tomo este ángulo acá, alfa, también, ¿cierto? Ese alfa es 45, pero lo pude haber tomado con respecto al eje X. Si yo lo tomo con respecto al eje Y, entonces es coseno de 45, y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y obtengo esto. Y multiplico por 4, ¿cierto? Porque es la suma de 4 componentes. Multiplico 4 veces para sacar el campo total, ¿cierto? El campo total. Multiplico 4 veces, mire que aquí lo explico bien. Multiplico por 4, lo que me dio, este es uno solo, una de estas flechas en esta componente, ¿cierto? Esto es una sola componente, pero multiplico por 4, aquí está 4, esta cantidad, y entonces la respuesta total va a ser que el campo total es la suma, pues la multiplicación de las cuatro componentes en el eje Y, y por eso lo tomo negativo. Miren que la dirección la tomo negativo en este caso. Newton sobre Coulomb, que son las unidades de campo eléctrico. Cosas claves de este ejercicio, puntos claves a tener en cuenta. Entonces, las direcciones de cada campo, ¿cierto? Siempre tenga en cuenta que las cargas positivas generan campos saliendo de ellas y cargas negativas, cargas entrando hacia ellas, de manera radial, ¿cierto? En dirección radial. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este problema, más un poquito de geometría, pues, vectorial, un poquito de vectores, descomposición vectorial, ¿cierto? El análisis de que las componentes en X se cancelan, aquí se cancela esta componente en X con esta componente en X y se refuerzan las componentes en Y, es lo que hay que tener en cuenta, y de resto pues no hay que tener más nada. Bueno, de hallar esta distancia en términos de este cateto y este cateto. Eso es todo lo que lleva a este problema y así lo hemos terminado.